Estimados alumnos y profesores, reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora 4. En la actividad anterior, iniciamos el estudio de la estadística descriptiva. Hoy continuaremos profundizando en las etapas del método estadístico. El procesamiento de los datos constituye la tercera etapa del mismo, y de su calidad depende el éxito de cualquier investigación y la eficiente toma de decisiones en el sector de la salud. Las investigaciones en las ciencias de la salud generan un gran volumen de datos que deben ser procesados. Esta etapa consta de 3 procesos: organización, resumen y presentación. Con el sumario que les presentamos, nos proponemos que sean capaces de clasificar los datos acorde al tipo de variable. También vamos a poder elaborar distribuciones de frecuencias y describir las características de una clase o intervalo de clase, acorde al tipo de variable en estudio. Todo estudio o investigación genera un determinado volumen de datos que deben ser revisados, rectificados y procesados para su organización, consolidación y presentación. A esto se le llama procesamiento de los datos, que es la tercera etapa del método estadístico. Esta etapa consta de 3 procesos que son la organización, el resumen y por último la presentación. A continuación, pasaremos a explicar el proceso organización de los datos. La calidad de este proceso depende de que podamos conocer los datos obtenidos, saber cuáles son sus características comunes o cuán diferente es un dato de otro. Es por eso que se hace necesario organizar, agrupar y clasificar los datos por sus características. Esto nos permite llegar al concepto de variable. Podemos definir que variable es una característica de la población o universo que puede asumir diferentes comportamientos, valores o grados de intensidad entre los diferentes elementos o individuos. Toda característica inherente a los objetos y fenómenos que nos rodean puede ser una variable. Por ejemplo, el sexo, la talla, la glucosa en sangre o la edad de un paciente, la presencia o no de roedores en una vivienda, su cantidad, entre otros. El concepto de variable es trascendental para la estadística, pues constituye el punto de partida para definir los métodos de representación a utilizar, las medidas de resumen a calcular y las técnicas de análisis que se pueden aplicar. Ahora bien, de acuerdo a las características que representan, las variables pueden clasificarse en 2 grandes grupos, cualitativas y cuantitativas. A su vez, las cualitativas pueden ser nominales u ordinales y las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las variables cualitativas son aquellas que se identifican con cualidades o atributos y que no toman valores numéricos, por ejemplo, la nacionalidad, el color de la piel, las especialidades médicas con que cuenta un centro asistencial y las causas de defunción, entre otras. Las variables cualitativas, a su vez, se clasifican en nominales u ordinales. Una variable se considera cualitativa nominal cuando las diferencias de valores entre los elementos no traducen diferencias de magnitudes o de intensidad. Son cualidades, atributos que no son medibles numéricamente, por ejemplo, el estado civil y el sexo. Las variables cualitativas ordinales son aquellas en que las diferencias, si bien no son cuantificables o de intensidad, diferencias de magnitud y dan una idea de ordenamiento. Por ejemplo, el estado de un paciente,
grave, de cuidado, mejorado, el estado técnico de una vivienda, buena, regular, mala, el estadio de una enfermedad, leve, moderada, severa. Las variables cuantitativas son aquellas en las que las diferencias existentes entre los disímiles elementos de la población son cuantificables numéricamente. Por ejemplo, la edad, la talla, el peso, el número de camas de un hospital, el número de hijos de una familia. A su vez, las variables cuantitativas se subdividen en discretas o discontinuas y continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que siempre toman valores enteros, de manera que entre dos valores enteros consecutivos no existen posibilidades prácticas ni teóricas de que haya valores intermedios. Por lo general, estas variables resultan del conteo. Por ejemplo, el número de hijos. Una pareja podrá tener 5 hijos, 10 hijos o ningún hijo, pero lo que no podrá tener nunca es 1,6 hijos. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar infinitos valores entre dos enteros consecutivos, al menos teóricamente, aunque frecuentemente se emplean valores enteros. Pueden asumir valores fraccionarios y poseen un cero absoluto, por ejemplo, el peso, la talla y la edad. Resumiendo, las variables pueden clasificarse en dos grandes grupos, cuantitativas y cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que se identifican con cualidades o atributos y que no toman valores numéricos y se clasifican en nominales y ordinales, mientras que las variables cuantitativas son aquellas en que las diferencias existentes entre los disímiles elementos de la población son cuantificables numéricamente y se clasifican en discretas y continuas. Identificar el tipo de variables de los datos de una investigación resulta de vital importancia, ya que todo el procesamiento estadístico depende del tipo de variable. El siguiente paso, una vez identificadas las variables que utilizaremos en nuestra investigación, consiste en determinar las escalas de clasificación de esas variables. La escala de clasificación es aquella en la que se definen un conjunto de clases o categorías para clasificar los datos en función de determinada variable. A este paso de clasificar también se le denomina tabulación de los datos, donde clase o categoría se define como los valores posibles de una variable. En el caso de las variables cualitativas, la propia naturaleza de las variables establece la naturaleza de la escala. Por ejemplo, sexo puede asumir dos categorías o clases en su escala, femenino y masculino. Color de los ojos puede asumir 5 categorías o clases en su escala, negro, ámbar, gris, azul y verde. Sin embargo, en función de los intereses de nuestro estudio, la variable color de los ojos podemos dividirla en dos categorías, oscuros y claros. Como podemos percatarnos, las escalas de clasificación pueden ajustarse acorde a los intereses del investigador, del estudio desarrollar o de los estándares nacionales e internacionales establecidos. Sea cual sea la escala que se construya para la clasificación de los datos, debe cumplir con dos requisitos o condiciones para que sea una buena escala: ser exhaustiva y constar de clases mutuamente excluyentes. Que sea exhaustiva significa que el número de clases o categorías que la constituyen garanticen que todos los elementos que integran la población pueden ser clasificados. Retomando el ejemplo anterior del color de los ojos, todas las personas de cualquier grupo poblacional tienen la posibilidad de ser incluida en una de las clases establecidas. Teóricamente, no existen personas con color de los ojos rojos, que como vemos no tiene cabida en nuestra escala.
Que sean clases mutuamente excluyentes significa que no quedará duda de en qué clase debe ser incluido cada uno de los elementos que conforman la muestra o la población. En esta misma escala, no es posible que una persona pueda tener el color de los ojos negro y azul, por ejemplo. Por lo tanto, siempre cada persona se clasificará en una sola categoría. Por otro lado, las escalas, al igual que las variables, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Para las variables cualitativas se construyen escalas cualitativas, las que consisten simplemente en identificar sus categorías y pueden ser nominales u ordinales. Por su parte, las escalas cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Para las variables cuantitativas se pueden utilizar escalas cualitativas o cuantitativas. Si hablamos del peso, que es una variable cuantitativa continua, y tomamos por ejemplo un valor 60,7 kilogramos, podemos llevarlo a una escala cualitativa ordinal con las clases sobrepeso, normopeso o bajo peso, que es una escala cualitativa ordinal, pero también puede considerarse como normopeso o no, y en este caso la escala es cualitativa nominal. Por ello, podemos construirle una escala cualitativa a cualquier tipo de variable siempre que tenga lógica, no importa cuál sea la naturaleza de la variable. Por supuesto que al aplicar una escala cualitativa a una variable cuantitativa, estamos perdiendo información que pudiera resultar valiosa. En las escalas cuantitativas es necesario identificar algunos elementos particulares. Sería muy engorroso en el estudio de una población de miles de habitantes representar todos los valores de esos pesos. Por ello, podemos utilizar dos formas para caracterizar el peso de esa población. Una sería calcular el promedio o media aritmética de los pesos de todos los habitantes, lo que sería en cierta medida restrictiva y no nos informaría con claridad el comportamiento del peso. La otra forma es la que le estamos presentando, que consiste en distribuir en diferentes intervalos el peso de esa población. El conjunto de esos intervalos se denominan clases. Las clases o categorías se denominan intervalos de clases. Por ejemplo, necesitamos conocer el peso en kilogramos de la población adulta de nuestro consultorio, que está ubicado en el área de salud integral comunitaria La Sidra, localizada en el municipio Naguanagua del estado de Carabobo. Peso de adultos: 39 o menos, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89, 90 o más. Esta escala consta de 7 intervalos de clases y cumple las dos condiciones básicas de una buena escala: ser exhaustiva y constar de clases mutuamente excluyentes. Como podemos apreciar, los intervalos de clases tienen un límite inferior y otro superior, que se corresponden con los valores que se encuentran a la izquierda y a la derecha respectivamente. El punto medio del intervalo o marca de la clase se calcula restando el límite inferior al superior, dividiendo el resultado entre 2 y sumando este resultado al límite inferior. Por ejemplo, el punto medio del intervalo de clase de 60 a 69 se calcularía así: punto medio de la clase de 60 a 69 kilogramos es igual a 69 menos 60 dividido entre 2, lo que es igual a 4,5 kilogramos. 60 más 4,5 es igual a 64,5 kilogramos. Lo que acabamos de ver nos da pie para adentrarnos en una de las áreas más hermosas de la estadística, que es el análisis de frecuencias. Una forma de organizar los datos
es clasificarlos y agruparlos en diferentes clases según la escala seleccionada, a lo que se denomina distribución de frecuencias. Particularmente será importante cuando el conjunto de datos es grande. Confeccionar la distribución de frecuencias consistirá en definir las clases en que serán agrupados los datos, clasificarlos y, por último, calcular cuántos pertenecen a cada clase. Recordemos que una clase son los valores posibles de una variable. Por ejemplo, la variable estado civil puede asumir 5 categorías o clases en su escala: soltero, viudo, divorciado, acompañado y casado. Podemos apreciar la distribución de frecuencias para la variable estado civil, que es una variable cualitativa nominal. Por lo general, la primera columna se corresponde con la escala de clasificación de la variable. La elección de la escala de clasificación a utilizar depende en primer lugar del tipo de variable en estudio y además del manejo estadístico a la que se someterá la información. O sea, que el primer paso para elaborar una tabla de distribución de frecuencias es identificar el tipo de variable que se estudia, en este caso cualitativa nominal, y el segundo paso será definir las clases acorde a la escala seleccionada. En este ejemplo, las clases se corresponden con las categorías presentes. Después de definidas las clases o categorías, se procede a la ubicación de cada elemento en la clase que le corresponda. O sea, que el tercer paso para elaborar una distribución de frecuencias es distribuir cada elemento en la clase que le corresponde. Como pueden observar, tabulamos los datos con el método de los palotes. Ahora procedemos a contar el número de elementos en cada clase para conocer el número de ocurrencias en cada una de ellas, valor conocido como frecuencia absoluta de la clase. O sea, que el cuarto paso para elaborar una tabla de distribución de frecuencias es contar el número de elementos en cada clase. Frecuencia absoluta. Vale destacar que la suma de las frecuencias absolutas tiene que coincidir con el total de elementos bajo estudio. Al disponer de la frecuencia absoluta de las clases, podemos calcular la frecuencia relativa de cada clase, que es el quinto paso, y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de cada clase entre el total de datos. Se representa como f sub r igual a f sub a entre total, donde f sub r es igual a la frecuencia relativa de la clase y f sub a es la frecuencia absoluta de la clase y total es el total de datos. Su resultado es el peso que tiene la clase respecto al total. Se diría aquí que el estado civil soltero tiene un peso de 0.20 sobre el total de datos, resultante de la división de 10 entre 50. Si multiplicamos por 100 la frecuencia relativa, obtendremos el porcentaje de solteros de este grupo de individuos, que es de 20%. El sexto paso consiste en la obtención de las frecuencias absolutas y relativas acumuladas, que no es de gran interés en la distribución de frecuencias para variables cualitativas. A continuación le ilustramos con un ejemplo. Se trata de la estatura de 10 adolescentes con sospecha de parasitismo intestinal provenientes de un consultorio médico. Aplicando el primer paso para elaborar una tabla de distribución de frecuencias, que es identificar el tipo de variable que se estudia, vemos que estamos ante una variable cuantitativa continua, que es la talla. El segundo paso para elaborar una tabla de distribución de frecuencias es definir las clases de acuerdo al tipo de variable que se estudia,
a diferencia de los datos cualitativos, cuyas clases son categóricas o con un carácter ordinal, en los datos cuantitativos continuos procederemos a dividir la escala en intervalos de clases. Para construir una escala cuantitativa con intervalos de clase de igual amplitud, se deben seguir los siguientes pasos. Determinar el recorrido de la serie, esto es 148 a 190. Para ello es imprescindible conocer el valor mínimo y el máximo que tiene la variable. En este caso son 148 centímetros y 190 centímetros respectivamente. Determinar el rango representado como R sub n. Esto se logra restándole al valor máximo de los datos el valor mínimo. Sustituyendo en la fórmula obtenemos que el rango es de 42 centímetros. Establecer el número de intervalos de clases deseadas. Este número depende del interés u objetivos del investigador y en muchos casos deben cumplirse los estándares internacionales. En nuestro ejemplo seleccionamos 3 intervalos. Calcular la amplitud, representado con la letra A mayúscula, de los intervalos de clase. Para ello se divide el rango obtenido en el primer paso entre el número de intervalos fijado en el paso anterior. En nuestro ejemplo, el resultado de la amplitud del intervalo de clase calculado es de 14 centímetros, pero en caso de ser fraccionario, se recomienda aproximar al número entero más cercano. Delimitar los intervalos de clase. Para ello definimos al valor mínimo de los datos como el límite inferior de nuestra escala, que es 148 centímetros, representado como L sub i, y se le suma la amplitud de la clase, que es 14 centímetros. El valor resultante va a constituir el límite superior de nuestro primer intervalo de clase, que se representa como L sub s. Nuestro primer intervalo de clase sería 148 a 162 centímetros. Para obtener el límite inferior del segundo intervalo de clase, se le suma una unidad al límite superior del primer intervalo. 162, que es el límite superior de nuestro primer intervalo, más 1 es igual a 163 centímetros. Y se repite de igual forma el ciclo para encontrar los límites superior e inferior de cada intervalo de clase, obteniendo así por resultado los 3 intervalos de clase. El primer intervalo de clase, que es desde 148 hasta 162 centímetros, el segundo intervalo de clase, que va desde 163 hasta 177 centímetros, y el tercer intervalo de clase, que recorre desde 178 hasta 192 centímetros. Hasta aquí los pasos necesarios para construir una escala cuantitativa con intervalos de clase de igual amplitud. Como podemos apreciar, nuestros resultados cumplen con las condiciones básicas de una buena escala de ser exhaustiva. Todos los datos pueden ser incluidos en algún intervalo de clase y de que sus clases sean mutuamente excluyentes, puesto que cada dato puede ser incluido en un único intervalo de clase. Pasamos ahora al tercer paso, que es distribuir cada elemento en la clase correspondiente. Para facilitar el conteo, ordenamos los datos. Como podemos ver, en el primer intervalo de clase caen 5 valores de la talla de los adolescentes estudiados. En el segundo intervalo de clase caen 3 valores de la talla y en el tercer intervalo de clase caen 2 valores de la talla. Nuestro cuarto paso es contar el número de elementos en cada clase. Estos valores se corresponden con las frecuencias absolutas o f sub a de cada intervalo de clase. En la siguiente imagen se representa la tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos continuos que corresponde a nuestro ejemplo. Podemos observar cómo los valores quedarán distribuidos en 3 intervalos de clase o clases con una amplitud de clase de 14 centímetros
y que el total comprende a los 10 valores en estudio. El quinto paso consiste en calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa de la clase se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de cada clase entre el total de datos. Se representa como f sub r igual a f sub a entre el total. Su resultado es el peso que tiene la clase respecto al total. Se diría aquí que el intervalo de clase de 148 centímetros a 162 centímetros tiene un peso de 0.5 sobre el total de datos, que es el resultado de dividir 5 entre 10. La suma de las frecuencias relativas de los intervalos tiene que tener como resultado la unidad, o sea 1. Si multiplicamos por 100 la frecuencia relativa, obtendremos el porcentaje de solteros de este grupo de individuos, que es de 50%. La suma de los porcentajes tiene que ser de 100%. El sexto paso consiste en calcular las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. Veamos cómo obtenemos la frecuencia absoluta acumulada para cada intervalo de clase o clase. La frecuencia absoluta acumulada se calcula sumando todas las frecuencias absolutas hasta la clase señalada, incluyéndola respectivamente. Forma de cálculo: la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo de clase C sub 1 es igual a la frecuencia absoluta del intervalo de clase C sub 1, lo que es igual a 5. La frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo de clase C sub 2 es igual a la frecuencia absoluta de la clase C sub 1 más la frecuencia absoluta de la clase C sub 2, que es igual a 5 más 3, lo que es igual a 8. La frecuencia absoluta acumulada del tercer intervalo de clase C sub 3 es igual a la frecuencia absoluta de la clase C sub 1 más la frecuencia absoluta de la clase C sub 2 más la frecuencia absoluta de la clase C sub 3, que es igual a 5 más 3 más 2, lo que es igual a 10. Por ejemplo, desde 148 centímetros a 177 centímetros, la frecuencia absoluta acumulada es de 5 más 3, que es igual a 8. Es decir, que entre 148 centímetros y 177 centímetros se encuentran los valores de las tallas de 8 adolescentes. Veamos cómo obtenemos la frecuencia relativa acumulada para cada intervalo de clase o clase. La frecuencia relativa acumulada se calcula sumando todas las frecuencias relativas hasta la clase señalada, incluyéndola respectivamente. Forma de cálculo: frecuencia relativa acumulada del primer intervalo de clase C sub 1 es igual a la frecuencia relativa del intervalo de clase C sub 1, y esto es igual a 0.5. Frecuencia relativa acumulada del segundo intervalo de clase C sub 2 es igual a la frecuencia relativa de la clase C sub 1 más la frecuencia relativa de la clase C sub 2, lo que es igual a 0.5 más 0.3, que es igual a 0.8. La frecuencia relativa acumulada del tercer intervalo de clase C sub 3 es igual a la frecuencia relativa de la clase C sub 1 más la frecuencia relativa de la clase C sub 2 más la frecuencia relativa de la clase C sub 3, es igual a 0.5 más 0.3 más 0.2, que es igual a 1. Las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas son muy utilizadas en las estadísticas de salud para conocer la actividad de los distintos servicios de las instituciones y poder comparar con iguales periodos de otros años y o de otras instituciones similares. Para elaborar una distribución de frecuencias para variables cuantitativas discretas, se requiere seguir los mismos pasos que para las variables cualitativas y cuantitativas continuas. Le sugerimos profundizar en la bibliografía correspondiente a este tema,
que se encuentra en el CD de la asignatura. Resumiendo, los pasos a desarrollar para elaborar una distribución de frecuencias son: primer paso, identificar el tipo de variable que se estudia. Segundo paso, definir las clases acorde a la escala seleccionada. Tercer paso, distribuir cada elemento en la clase correspondiente. Cuarto paso, contar el número de elementos en cada clase, frecuencia absoluta. Quinto paso, calcular la frecuencia relativa. Multiplicando por 100 se obtiene el porcentaje. Sexto paso, calcular las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. Queremos reiterar que en una distribución de frecuencias, el total de la suma de las frecuencias absolutas tiene que coincidir con el total de elementos bajo estudio. La suma de las frecuencias relativas debe ser igual a la unidad. Y si lo convertimos al porcentaje, su suma es 100%. En el campo de la medicina, el porcentaje es muy utilizado. En resumen, toda característica inherente a los objetos y fenómenos que nos rodean puede ser una variable que asumirá diferentes comportamientos, valores o grados de intensidad. Las variables cualitativas son aquellas que se identifican con cualidades o atributos y que no toman valores numéricos. Las variables cualitativas, a su vez, se clasifican en nominales y ordinales. Una variable se considera cualitativa nominal cuando las diferencias en cuanto a sus valores entre los elementos no traducen diferencias de magnitudes o de intensidad. Son cualidades, atributos que no son medibles numéricamente. Las variables cualitativas ordinales son aquellas en que las diferencias, si bien no son cuantificables, tienen implícito diferencias de magnitud o de intensidad y dan una idea de ordenamiento. Las variables cuantitativas son aquellas en las que las diferencias existentes entre los disímiles elementos de la población son cuantificables numéricamente. Por ejemplo, la edad, la talla, el peso, el número de camas de un hospital, el número de hijos de una familia. A su vez, las variables cuantitativas se dividen en discretas o discontinuas y continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que siempre toman valores enteros, de manera que entre dos valores enteros consecutivos no existen posibilidades prácticas ni teóricas de que haya valores intermedios. Por lo general, estas variables resultan del conteo. Sin embargo, las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar infinitos valores entre dos enteros consecutivos, al menos teóricamente, aunque frecuentemente se emplean valores enteros. Pueden asumir valores fraccionarios. La escala de clasificación es aquella en la que se definen un conjunto de clases o categorías para clasificar los datos en función de determinada variable, donde clase o categoría se define como los valores posibles de una variable. Hasta aquí hemos visto aspectos relacionados con la organización y resumen de la información. En la próxima actividad orientadora vamos a continuar profundizando en estos aspectos y veremos cómo podemos representar los resultados de nuestras investigaciones por medio de tablas y gráficos.